Les doy la bienvenida a la sesión 1 de software de código en el ámbito de código abierto en el ámbito de la información geoespacial. Tendremos la participación de dos ponentes. El primero de ellos será Christopher Maruc Muñoz Aguilar, quien ha realizado estudios de ingeniería en computación e ingeniería eléctrica en dos universidades de El Salvador. Y en su experiencia laboral ha desarrollado diferentes puestos desde 1993 en la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador y a la fecha ocupa el puesto de jefe de Departamento de Datos Espaciales. También del 2003 al 2012 ha desarrollado actividades como brindando servicios profesionales de consultoría, en informática para creación de base de datos, análisis y viabilidad de proyectos, generar programas de calidad en la información, depuración de datos y generar información, entre otros tantos. La experiencia que nos va a compartir Christopher abunda, por supuesto, en las tendencias del software libre, orientado al tratamiento y generación de datos espaciales, en los que él ha desarrollado durante su carrera en El Salvador y también como consultor. Enseguida tendremos la participación del maestro Carlos Fernando Ruiz Chávez, quien es originario de Guadalajara, Jalisco, y en 2004, es egresado de la Ingeniería en Computación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y maestro en Tecnologías de Información por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la misma universidad. En 2004, él trabajó en el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco como profesionista independiente y de lo cual produjo como resultado el Sistema de Información Geográfica Municipal, el cual es una herramienta para la gestión de la información administrativa y geográfica en las áreas municipales de catastro, agua potable, obras públicas y padrón y licencias. Ya en el año de 2006 ingresó a esa institución como coordinador de proyectos y actualmente ocupa el puesto de director de tecnologías de información, en donde dirige y desarrolla proyectos que apliquen las tecnologías de información geoespaciales para la integración, procesamiento, análisis, publicación y distribución de datos espaciales e información geográfica. Durante su trayectoria, Carlos nos va a comentar también sobre tendencias con un enfoque complementario al que nos va a compartir Christopher Maruc, y en ello va a abordar una buena parte de la experiencia que ha adquirido en los diferentes proyectos que ha desarrollado en el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco. Entonces, iniciamos con la participación de Christopher Maruc. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén disfrutando de estos 3 días de evento. Iniciamos un día lunes. Espero que al final de esta conferencia todos tengamos nuevos conocimientos, podamos tomar nuevas decisiones, buenas decisiones, porque nuestro medio ambiente lo necesita. Me presento, tal como me presentaron, Christopher Maruc Muñoz, trabajo para la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador. Actualmente soy el encargado de un departamento de datos espaciales. Para empezar a entrar en la historia, siguiente lámina, por favor. Vamos a hacer un poquito de hincapié, digamos, de dónde venimos en el aspecto de geografía y de sistemas de información geográfica. Inicialmente estábamos trabajando con láminas. Se sabe de que inicialmente se hacían análisis con láminas transparentes, donde cada lámina representaba una capa de información geográfica. Eso fue hace mucho tiempo. Luego vinieron mesas digitalizadoras, donde siempre necesitábamos tener un mapa para dibujarlo en la mesa digitalizadora. Incluso a veces, por experiencia propia en mi país, nosotros trabajábamos con las mismas láminas transparentes y las pegábamos en la pantalla. Ahora en día es todo diferente. Ahora definitivamente necesitamos de las tecnologías de información, las computadoras,
bueno, lo nuevo, los teléfonos celulares, los smartphones y todo aquello que nos está revolucionando las tecnologías de información en aspectos de geografía. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el uso del software gratuito actualmente en estos tiempos de crisis económica, de reducción de presupuestos, tal como vimos por ahí en la bienvenida, en el foro general, estábamos viendo de que son inversiones grandes. O sea, establecer un proyecto de información geográfica, o sea, es bastante caro, en realidad. Bueno, pero también tenemos la alternativa de utilizar el software gratuito, ¿ya? O open source, que en realidad significa código abierto, ¿no? Pero eso es un poquito más de concepto para desarrolladores, pero al final se puede utilizar el software, ¿ya? Que nos sirve y definitivamente es gratis. Ahora, ¿de dónde vienen estos? ¿Quién los crea estos software? Bueno, existen comunidades de desarrolladores que se encargan de crear estos software, de modificarlos, de actualizarlos. Bueno, ellos, este tipo de software manejan contratos, bueno, con todos los software, en todos los software, la mayoría, perdón, adquirimos un contrato y en algunos casos no se adquieren contratos y simplemente se bajan de internet, pero hay que tener presente de que los software que uno baja de internet y no tiene respaldo de ninguna compañía, o sea, nos arreglan la vida o nos las terminan de arruinar. Por eso debemos de tener un gran cuidado con ese tipo de software. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué necesitamos para establecer o para poner en marcha un sistema de información geográfica? Bueno, prácticamente necesitamos equipos de computadoras, ya sean servidores, las estaciones que se conectan a estos servidores, bueno, los equipos de campo, GPS, smartphones, tablets, que en algún momento se puede decir que básicamente no son necesarios, pero ya para un sistema bastante robusto se puede decir que sí. Necesitamos también software, que en este caso estamos hablando de software gratuito, ¿no? Y es posible establecer un proyecto completo con software gratuito, pero se debe tener cuidado porque todo este software, todo este hardware debe trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, las versiones, es importante tener en cuenta las versiones que sean compatibles entre sí, que los software puedan actuar entre sí. Y ahora, ¿dónde nosotros podemos empezar a investigar todo esto? Pues esto se puede investigar en la siguiente página. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta página es muy importante, se llama opensourcegeo.org. Bueno, es bien importante porque aquí nosotros podemos encontrar las ligas para poder bajar el software gratuito en ambiente geográfico. Aquí existen comunidades, foros, donde nos pueden guiar para establecer como un primer paso para iniciar nuestros sistemas. Siguiente lámina, por favor. Ahora, para que nosotros trabajemos con sistemas de información geográfica, vamos a necesitar datos de tipo geográfico, geoespacial. En este caso, hace mucho tiempo las compañías necesitaban pagar bastante dinero para obtener información geográfica digital, las ortofotos, imágenes de satélite, etcétera. Entonces, pero ahora, hoy en día tenemos varias formas de obtener información de datos espaciales en la red. Ahora, ¿dónde? Bueno, nació primero Google Earth, fue uno de los primeros, las aplicaciones donde nosotros podemos empezar a digitalizar información. Claro, el Google Earth tiene una licencia de paga y una licencia gratuita, pero si nosotros estamos pensando en licencias gratuitas,
estamos hablando de que necesitamos digitalizar toda esa información que el Google Earth nos puede presentar como una imagen, al igual que existen otros sitios como Bing y OpenStreetMap, que es un sitio bastante bueno. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué características tienen que tener los servidores y estaciones de trabajo? Bueno, lo más importante es que tienen que ser capaces de manejar los grandes volúmenes de información geoespacial. Como todos sabemos, esos volúmenes de información geoespacial son bastante pesados, ¿sí? Y bueno, no nos serviría de nada tener estaciones de trabajo que sean rápidas o un servidor rápido mientras el otro no responde, digamos, a la necesidad de uno con el otro. Como dije en un inicio, es un conjunto, ¿verdad? Siguiente lámina, por favor. Al igual que el equipo de hardware y equipo de comunicaciones, es necesario que también sea capaz de manejar esos grandes volúmenes de información, ¿verdad? Siguiente lámina, por favor. Bueno, si nosotros, digamos, separaríamos el software de acuerdo a su uso en un SIG, podríamos tener sistemas operativos, gestores de base de datos, software espacial, o sea, software orientados a trabajar con información geoespacial o que se conectan con bases de datos espaciales. Y algunos otros diferentes software que de una forma indirecta, pero participan, nos auxilian de otra forma para que nuestro sistema de información geográfica pueda trabajar. Siguiente, por favor. Ahora, si nosotros dividimos el software por tipos de licencia, vamos a hablar quizás de tres como las principales, ¿no? Porque, o sea, existen varios tipos de licencias, pero como principalmente podríamos clasificarlas en tres. Una, que son de los privativos, donde uno necesita cancelar cierta cantidad de dinero para utilizar el software. Este tipo de licencia, bueno, ahí le dice a uno, es un acuerdo legal, donde le dice a uno la cantidad de copias que uno puede tener del software, le dice si uno puede copiar el software a otra máquina, todo está bien establecido. El siguiente tipo de licencia es la de uso público o la de open source, podríamos poner aquí el open source, que no necesitamos pagar por esta licencia, pero también estas licencias tienen algún tipo de restricciones en su uso. En algunos casos se le pide al usuario que si en algún momento él modifica el código, como son de código abierto, si hay un desarrollador que modifica este código, debe devolver esa modificación a la empresa donde obtuvo ese código. Pero o sea, esto es un tipo, no necesariamente todos los open source son de esta manera. Y hay otro tipo donde nosotros no podemos vender información que se ha obtenido a partir de un software adquirido como código abierto. Y la última, bueno, que fueron el tipo de licencia, bueno, es sin licencia, que son las que se bajan de internet y es con las que tenemos que tener más cuidado. Siguiente lámina, por favor. Bueno, si continuamos con el software según su uso, tendríamos necesariamente, si estamos hablando de software gratuito, necesariamente tenemos que hablar de Linux y sus diferentes versiones, tanto para servidores como para estaciones de trabajo. Debian es una versión muy buena de Linux, bastante estable. Tenemos también a Ubuntu, que por lo general se ocupa de forma local o en los hogares, de forma doméstica. Pero hay una aclaración que se debe hacer en este tipo de software. O sea, no todos los desarrolladores están preparados para manejarlos. O sea, el desarrollador, el administrador de nuestra red deberá tener los conocimientos necesarios para poder trabajarlos, ¿verdad? Y si no, definitivamente hay que darle una capacitación. Bueno, ahí tenemos otros dos software que
que son de paga, por ejemplo Windows y el Mac de Apple. Bueno, el Windows, no sé si se han dado cuenta ustedes que a veces compramos alguna computadora y nos dice que ya el Windows viene con una versión de Windows preinstalada. Esos son tipos de alianzas que hacen las compañías y teóricamente no tiene costo, ¿verdad? Así como cuando adquirimos algún teléfono y el teléfono ya trae un sistema operativo. Bueno, siguiente lámina, por favor. Siguiente. Bueno, si quieren pasemos a la siguiente lámina porque esto es lo que les hablé de Ubuntu y de Debian, de que Debian tiene características de estabilidad y el Ubuntu está hecho para el público, o sea, tiene más orientación para el uso del uso doméstico. Bueno, continuamos con los sistemas operativos para teléfono. Bueno, entre los gratis tenemos dos. Bueno, Symbian creo que ya no existe en el mercado, pero tenemos a Android. Android que, bueno, definitivamente los dos utilizan como base Linux, como una base. Por eso siguen siendo gratis y ojalá que siempre sigan siendo gratis. Entre los de paga tenemos el iOS de Apple, el BlackBerry Operating System y el Windows Phone. ¿Por qué es necesario saber todo esto? Porque, bueno, en un futuro, incluso en la actualidad, ustedes deben de saber como que sus desarrolladores tienen que desarrollar aplicaciones para este tipo de sistemas operativos. O sea, a pesar que sean de paga, a pesar que sean gratis, o sea, definitivamente se tiene que utilizar, se tiene que entrenar al desarrollador para que pueda trabajar con estos sistemas. O sea, no nos vamos a quedar con las computadoras, las estaciones de trabajo, cuando el mercado del smartphone, de las tabletas, se está incrementando de una forma exagerada. O sea, en comparación a las computadoras de escritorio y las laptops. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora, estamos hablando del software según su uso. Bueno, vamos a hablar de los gestores de base de datos. No todos los gestores de bases de datos son capaces de manejar información espacial, ¿sí? Tanto de los privativos como de los software gratuitos, no podemos manejar información espacial si el software no nos lo permite. De los gratuitos tenemos varios, pero en este caso vamos a hablar de 12 específicamente. Vamos a hablar de MySQL, pero el problema que tiene MySQL, bueno, que lo haya comprado Oracle no es un problema, pero lo que podemos decir es que maneja información muy pequeña. O sea, nosotros no podemos a partir de, no estoy seguro si son 10 gigas, donde nosotros ya no podemos manejar información. O sea, ya tenemos que pagar una licencia, le tenemos que pagar una licencia a Oracle, pero tenemos una gran salvación y es Postgres, que a pesar que por sí mismo no maneja bases de datos espaciales, es necesario instalarle el PostGIS como un aditivo para que pueda trabajar con bases de datos espaciales. Y es un excelente gestor de bases de datos. Por lo general, estamos hablando de un gestor que puede manejar prácticamente aproximadamente lo mismo de Oracle. Siguiente lámina, por favor. Bueno, en el software orientado al uso de SIG, los más famosos son dos, el GBSIG y el Quantum SIG. Ahí respecto al uso, se puede decir que es de acuerdo a la necesidad de la persona, porque varía bastante la opinión de las personas con respecto a la capacidad de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, y estos son de los que de una forma indirecta nos ayudan a mantener nuestros sistemas de información geográfica en línea para ofrecer información. Bueno, el Apache Tomcat, que es necesario para Postgres, un servidor de mapas que es GeoServer, existe otro que es MapServer, y también tenemos OpenLayers, que son un tipo de esquemas de páginas web que nosotros podemos modificar con JavaScript y así, bueno, customizarlos a nuestra manera. En el caso de Java y Eclipse, bueno, definitivamente puede ser NetBeans también, es para desarrolladores, definitivamente para que desarrollen nuestros sistemas de información geográfica. Siguiente lámina, por favor.
Esto sería prácticamente como una gráfica de cómo nos podría quedar como un servidor básico y un usuario local utilizando open source. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues damos las gracias a Christopher Marup Muñoz Aguilar. Tal vez lo aceleré, ¿no? Cuando le di la tarjeta de advertencia que le quedaban 5 minutos, pero pues está aquí para responder a cualquiera de sus dudas e inquietudes en la sesión respectiva o más tarde cuando concluyamos si no hay tiempo para ello, ¿no? Y ahora damos la bienvenida, le cedemos la palabra, perdón Carlos, al maestro Carlos Fernando Ruiz Chávez. Buenos días a todos. Antes de iniciar con esta ponencia, quiero agradecer a la Organización de las Naciones Unidas y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por la invitación. Fue grato un día de abril despertar y recibir una invitación para este importante evento y sobre todo con un tema muy interesante que es muy fuerte, son las tecnologías de información geoespacial. Vamos a lo largo de la ponencia a ver las aplicaciones de estas tecnologías de información, cuáles son las tendencias actuales en este sentido y vamos a hablar mucho de las experiencias de lo que estamos haciendo desde hace años en Jalisco con el tema geoespacial utilizando software libre. Siguiente, por favor. Hay que partir de la base de que el software libre no solo es un software o unas aplicaciones que no tienen costo por concepto de licenciamiento, sino que tiene 4 grados de libertad que no aprovechamos. Uno es del uso, la otra es de conocer cómo es que está hecho el software. Podemos modificarlo porque ya conocemos cómo funciona, podemos adecuarlo y podemos distribuirlo sin costo hacia otros usuarios. Siguiente. Partiendo de esta base es importante mencionar que no porque no cueste es un producto, si me permiten la expresión, pero es muy clara, no es un producto chafa. ¿Sí? Sigue modelos de desarrollo de software, sigue metodologías y buenas prácticas de tal manera de que aseguran la calidad de este tipo de productos. Y detrás de un buen producto de software, porque también hay un mito que dice que el software libre no hay documentación, etcétera, siempre detrás de un buen producto de software libre hay una comunidad bárbara apoyándola, tanto en la parte de desarrollo como en la parte del uso. Siguiente. Primera tendencia, que de aquí parten mucho de lo que vamos a hablar en esta sesión, bases de datos espaciales. Ya trabajar con archivos realmente está fuera. Trabajar con bases de datos espaciales nos permite acceder de manera simultánea a los datos, pero no nada más es un lugar donde puedo guardar datos. También puedo procesarlos desde la base de datos. No necesito un sistema de información geográfico para trabajar con ellos. Y puedo realizar consultas bastante complejas con este tipo de herramientas. Siguiente. Les vamos a mostrar un análisis que hicimos sobre el ruido por la industria manufacturera en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya lo montamos en una aplicación de Google Maps para que la ciudadanía pueda consultarlo. Siguiente. Pero todo el análisis no vino de un SIG. Utilizamos mucho la información de INEGI y empezamos a hacer análisis desde la base de datos. En ningún lado yo estuve viendo la información, empecé a generarlo mediante funciones de geoprocesamiento y predicados espaciales. Siguiente. Otro, la detección de incendios forestales. Nosotros trabajamos con algunos satélites de la NASA donde identificamos los puntos donde están algunas anomalías por parte de los sensores, trazamos unas áreas de influencia y después identificamos, siguiente, los polígonos donde ya mediante proximidad y tiempo, ¿sí? Un análisis espaciotemporal, empezamos a detectar incendios forestales. Todo esto se hace sin intervención humana gracias a las bases de datos espaciales. Siguiente. Algo interesante es la publicación y la distribución de información. Yo trabajo para gobierno y es importante entender que la información es un activo. La información no puede estar guardada en un cajón, en un disco duro.
La información genera valor y tiene que estar disponible a través de Internet, y eso nos lleva mucho a reducir la duplicidad de recursos económicos y humanos. Imagínense que una secretaría invierte 10 millones de pesos en una ortofoto, en una imagen de satélite, pero no la publica, no la comparte. Digo, hay que tener cuidado con la restricción de uso de la información, pero si se puede, ¿por qué no publicarla y por qué no evitar que otra secretaría se vuelva a invertir este dinero en lugar de orientarlo para otros fines? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y esto lo hacemos a través de servicios web. Lo que estamos viendo es una ortofoto del área metropolitana de Guadalajara, que tiene un costo de 14 millones de pesos y que tiene un peso de 33 gigabytes. Se descarga en 2 segundos desde un SIG a través de Internet. Tenemos un servidor de mapas que hace posible esto. Siguiente. También tenemos imágenes de satelital, sobre todo el Landsat 5, Landsat 7. Tenemos cartografía vectorial que también viaja. Aquí estamos viendo las redes de drenaje. Esto es un proyecto que trabajamos con los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. El proyecto se llama Atlas de Infraestructura Urbana y esa información está disponible. Finalmente tenemos publicados más de 70 servicios web del Consorcio Geoespacial Abierto y tenemos un promedio mensual de 6,900 visitas o consultas al mes, lo cual es una cuestión bastante elevada, y los productos de software libre responden bastante bien a esta demanda. Siguiente, por favor. La movilidad es un tema importante, es una tendencia. Cómo estamos trabajando con información desde los dispositivos móviles, y hay que aprovechar. La COFETEL decía en el cierre de 2012, en diciembre, que había un registro de 100.727.000 líneas telefónicas, dispositivos móviles. Si eso le sumamos las tabletas, bueno, hay un gran número de dispositivos y tenemos que aprovechar toda esta cantidad de dispositivos que andan en las calles para poder integrar y actualizar conjuntos de datos espaciales. Siguiente. Aquí estamos viendo la Glorieta Minerva, que es representativa de la ciudad de Guadalajara, y cómo lo estamos accediendo a través de Android, en una tableta. Es un SIG, este es Quantum GIS para Android. Siguiente. Y estamos digitalizando nodos viales. Esto es un proyecto que estaremos trabajando con la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. Siguiente. Para que los agentes viales, que son los que están todo el tiempo en movimiento, puedan digitalizar y puedan actualizar cómo está la infraestructura de vialidad, la señalética. Y la parte del cliente es lo que hemos estado viendo, pero en la parte del backend hay un servicio transaccional, es decir, los servicios no nada más son recibir información, sino que puede ir de ida y vuelta para actualizar, y se guarda y se refleja en tiempo real lo que se está trabajando en línea. Siguiente, por favor. Algo importantísimo, la inteligencia de negocios, que es un concepto que viene mucho con la parte comercial para brindar información para el apoyo de la toma de decisiones a los gerentes, a los CEOs, etcétera. Si lo aplicamos en el gobierno, podemos ver que este tipo de tecnología la podemos aplicar a los datos espaciales y podemos apoyar a la toma de decisiones por las autoridades municipales, estatales, el gobernador, el presidente de la República, el secretario, etcétera, quien pueda tomar decisiones, que haga uso de esto para analizar información de manera dinámica y para que detecten relaciones y tendencias. Esto también puede ser en tiempo real para atender de manera oportuna algunos fenómenos que se estén dando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un mapa de Jalisco con las carreteras, que es algo que se levantó en el Instituto de Información Territorial. Se levantó en GPS recorriendo toda la red de carreteras y de caminos. Aquí nada más están las carreteras. Y está dibujado o está clasificado cada municipio de acuerdo a su grado de marginación, que esto nos lo da el Consejo Nacional de la Población. Lo rojo obviamente es lo más marginado, que es la parte donde se concentra una buena parte de lo indígena en Jalisco, y bueno, parte de acá de la región sureste y de la región costa sur. Siguiente. Sin embargo, si analizamos si hay alguna relación entre la conectividad terrestre y la marginación urbana, que se compone por 8 o 9 variables,
Lo primero que detectamos, digo, este es un ejercicio simple explicativo, es que donde están los grados de marginación alto y muy alto, tenemos poca conectividad terrestre. Y si seguimos jugando con estos hipercubos y empezamos a revisar la información, siguiente, podemos darnos de otro patrón. Siguiente. No tenemos carreteras de administración federal donde están los grados de marginación alto y muy alto. ¿Sí? Siguiente. Aquí señalamos pues esto. Finalmente, platicarles que en el Instituto de Información Territorial trabajamos con un ecosistema de software libre. Es mentira que haya una solución o un producto que te resuelve todo. Realmente es como querer construir una casa con un desarmador y decir que con el desarmador vamos a martillar y vamos a serruchar y vamos a enjarrar. Cada herramienta tiene un fin, cada herramienta tiene una tarea específica que realizar en este sentido. MapServer, voy a entrar un poco a la historia para que vean de dónde viene también el software libre. MapServer es un servidor de mapas. No es que una persona que no se baña toda greñuda esté en una esquina, en quién sabe dónde, y haya hecho un producto y lo libre en internet. El caso de MapServer es muy interesante porque se junta gobierno federal, gobierno estatal y la academia para generar este producto. Estamos hablando de la NASA, del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota y de la Universidad de Minnesota, que se juntan y surge este producto a mediados de los 90s y ha ido evolucionando. En el caso de Postgres, es un producto que viene de un proyecto financiado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos, con la Universidad de Berkeley, en California, y bueno, de ahí surge, son los inicios de Postgres, y PostGIS lo desarrolla una empresa que se llama Refactions Research, que está en Canadá, en la Columbia Británica, y es lo que habilita, como decía Christopher, espacialmente a Postgres. Necesitamos de ese binomio para poder trabajar con datos espaciales. Geomondrian, que es con lo que estamos haciendo lo de los hipercubos, con OLAP, viene de la Universidad de Laval, en Quebec. Sí, es un producto que se libera como software libre. Como pueden ver, la academia y el gobierno están muy metidos en este tipo de productos. No se generaron express al vapor por 2 o 3 chavos que se juntaron, no es un Facebook. Es algo más serio, ¿sí? Es algo mucho, muy serio. Siguiente, por favor. Voy cerrando ya la presentación antes de que me saquen la tarjeta roja. El software libre representa una alternativa real. El software libre viene a presentarnos un nuevo modelo. Mucha gente pregunta, ¿dónde está el truco? No me cuesta. Rompe con lo que estamos muy habituados de pagar por un software, donde dice que nada más un usuario lo puede utilizar. Si lo compartes, estás a un paso de que te corten las manos. No va por ahí. Es un nuevo modelo de software donde el conocimiento se genera, ya lo veremos. Y bueno, lo que he estado mencionando comprende productos de muy alta calidad, son confiables, son robustos, tenemos muchos años de utilizarlos, hemos crecido con ellos, hemos sido parte de ellos. Yo pertenezco a 2 comunidades de software libre donde contesto preguntas a gente de la India, a gente de Italia. Trabajé con un francés en un proyecto pequeño que es TinyOS, no lo mencioné. Ese es un servicio que permite precisamente que lo que se está haciendo de manera local o en un escritorio o en una aplicación móvil se guarde en el servidor. Parecía como el chiste, ¿no? Estábamos un francés, un finlandés y un mexicano trabajando en eso. Y resulta que ese proyecto lo absorbe MapServer, ¿sí? O sea, nosotros metimos código y ya forma parte de MapServer. Las distribuciones de MapServer ya vienen con TinyOS. Siguiente, por favor. Conclusiones un poco orientadas a los gobiernos. El costo cero por concepto de licenciamiento nos permite que ese recurso, en lugar de gastarlo, porque no sé si la palabra correcta es invertirlo, podemos orientarlo, por ejemplo, a programas sociales.
a otro tipo de cosas que pueda ser más redituable. Recuerden que gobierno ciertamente no genera dinero, pero genera algo que se llama valor social. Hay que ver cómo maximizamos los recursos para generar un mayor valor social. Y bueno, colabora en el cumplimiento de las políticas y de los lineamientos de austeridad y de uso racional. Es una buena opción. Siguiente. Cierro. Y aquí viene un reto. Se habló mucho de que estábamos en la sociedad de la información. Y ahora estamos en la sociedad del conocimiento. Incluso hay economías basadas en el conocimiento. Si tenemos la libertad que nos da el software libre, generamos conocimiento. No se trata de ser superusuarios de un software. Yo sé que hay una marca comercial que mucha gente desde su educación profesional lo enseñan a utilizar ese software, y cuando sale al mercado laboral busca ese software porque realmente la cuestión educativa empieza a orientarlos a ser superusuarios de ese software más que entender el proceso de lo que está pasando, de lo que se está realizando. Lo mismo te lo hace un software gratuito que un software comercial privativo. Lo mismo. Lo que importa es lo que se va a hacer con él, no tanto el software. Nosotros en nuestras necesidades, en lo que lo hemos utilizado, no vemos gran diferencia entre software libre y software privativo. Y generando conocimiento, porque cuando la gente se enfrenta a este tipo de software, aprende, no nada más es haz clic aquí, selecciona el menú, la opción, etcétera. Realmente entiendes cómo está el proceso, y no porque sea difícil usarlo, sino porque el mismo modelo te invita a que conozcas cómo está funcionando el software. Se genera conocimiento, y la pregunta y el reto es: ¿por qué gobierno y academia e iniciativa privada, tres agentes sociales importantes, no se juntan? O si quieren hacerlo por la libre, por su parte, ¿por qué no aprovechan esta libertad para crear productos y servicios que se adecúen a las necesidades de un segmento de mercado, de una necesidad social? Lo dejo sobre la mesa. Siguiente. Finalmente, agradecerles. Yo espero que hayan disfrutado estos 20 minutos que tenemos, tanto como yo disfruté platicar con ustedes rápido las experiencias y mucho de lo que estamos haciendo en Jalisco. Muchas gracias. Tenemos ya dos preguntas que nos hicieron llegar, no sé si haya por ahí algunas otras. Vamos a iniciar con la primera, que fue formulada por Felipe de Jesús, supongo, Castro, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él hace un planteamiento, dice: he manejado por muchos años Mapinfo y quise emigrar a código abierto. Empecé a operar con GVSIC. Debido a la cantidad de fallas y a la falta de productividad, regresé a uno de licencia. Gracias. ¿Cómo, la pregunta es, después del planteamiento, cómo afecta a la productividad el código abierto? ¿Qué open source GIS me recomiendas? Esta pregunta fue formulada después del espacio en el que nos compartió su experiencia Christopher, pero en realidad, como lo podemos notar, aplica para los dos. Entonces, yo les pediría a los dos ponentes si nos pueden brindar una respuesta a esa. Y la otra es, que la fórmula 2 se aprovechó Felipe y nos dice: ¿qué open source GIS me recomiendas? Bueno, definitivamente no existe, como dijo mi compañero, no existe, digamos, una fórmula mágica que va a resolver el 100% de las funciones, de nuestros problemas. Pero, bueno, sí, si no te funciona GVSIC, puedes utilizar Quantum GIS para que pruebes otro software que es bueno también.
En estas preguntas importa mucho saber cuándo fue que lo usaron, con qué versión. Acuérdense que los productos van desarrollándose con el tiempo. Posiblemente la experiencia no fue la más grata porque era un producto incipiente en su momento. En el Instituto de Información Territorial trabajamos no tanto con GBSIC, sino con uno que se llama Cosmo, que es español, no hablamos mucho de él. Pero Quantum GIS, lo que hemos visto es que tiene mucha fuerza y es muy bueno para trabajar con las cuestiones, tal vez de lo que hace ArcView o ArcGIS. Es igual, aunque sé que la pregunta era sobre MapInfo. Gracias. La siguiente pregunta fue formulada por Rodrigo Jiménez del Instituto de Geografía de la UNAM y pregunta: ¿cuáles son las ventajas del software privativo contra el que no lo es? Por ejemplo, entre Oracle Spatial y PostgreSQL. ¿Los dos lo quieren responder? ¿Sí? Bueno, quizás ventaja de Oracle Spatial con respecto a Postgres, mejor diría la ventaja de Postgres con respecto a Oracle. Oracle definitivamente son buenas cantidades de dinero las que se deben pagar, Postgres no, y hasta donde la poca experiencia que tengo, y tengo una opinión de una persona que tuvo mucha experiencia con estos software, y definitivamente como que sí, no tienen mucha diferencia. Disculpa, que está un poco incómodo. Yo en mi caso, que sí, las bases de datos espaciales sí son un poco más mi fuerte, platicarles que ciertamente lo que comenta Christopher es cierto. La diferencia, yo conozco poco de Oracle, pues es el costo. Oracle tiene un costo y si le pones el cartucho espacial tiene un costo más elevado. Una ventaja que yo veo en Postgres es que por su diseño no tiene limitaciones en cuanto a almacenamiento. No sé si eso también Oracle pueda decir lo mismo. Si hay, por ejemplo, Microsoft SQL Server dice que nada más hasta algunas versiones, dependiendo, hasta 4 gigabytes, etc. El caso de Postgres es hasta donde tengas espacio de almacenamiento. Es algo interesante. Gracias. Ya va a ser más fácil. Silvia González, espero que sí sea Silvia, ¿no? Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila. Estamos desarrollando un sistema de información ambiental en el Estado y much better, ¿no? Y nos hizo una transferencia de tecnología y se nos hizo una transferencia de tecnología de un software construido a partir de MySQL. ¿Yumbala? ¿Eso? ¿Yumbala? Silvia. Joomla y PHP. ¿Qué software libre? Gracias, Silvia. Usted, Silvia, ¿verdad? ¿Qué software libre recomiendan para presentar la información geoespacial? Esa es la pregunta después del planteamiento que ella realiza. Y poder ligarlo a la plataforma antes mencionada. Sí, es que no. Doesn't work. Ok, mira, Joomla es un administrador de contenidos, también es gratuito. Obviamente cuando hablas de publicar información supongo que hablas de dinámica. Entonces con PHP, por ejemplo, nosotros hicimos un visor de información muy parecido a Google Maps, lo empezamos en 2007 y utilizamos MapScript, que es una librería que viene con MapServer y que te permite hacer aplicaciones dinámicas. Y trabaja con PHP, con Python, con otras cuestiones. Yo creo que la opción sería utilizar MapScript o utilizar OpenLayers, ya viene integrado con MapServer. La siguiente, formulada por Jesús Yáñez, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. ¿Cuál es el gran reto de utilizar software libre en el desarrollo de aplicaciones GIS en el sector o administración federal? Y él hace como algunas hipótesis a partir de esa pregunta. Curva de aprendizaje en el uso de herramientas libres, la estandarización de los datos entre las organizaciones, alianzas con software propietario. Jesús, espero haber formulado adecuadamente la pregunta. Sí, ok. ¿Quién quiere contestar? ¿Sí quedó? Sí. Te la paso y luego se la paso. Ok. Ah, qué buena pregunta se aventaron. Yo creo que lo que mencionas
Hay una cosa que no mencioné también del software libre, acostumbro poner poco texto, es buena práctica en las presentaciones. El software libre, lo puedo asegurar, es el que más se apega a los estándares internacionales. Estamos hablando de W3C, OGC, ISO. En un entramado federal, bueno, un entramado estatal, donde diferentes secretarías producen información y la actualizan y a veces están como muy vinculadas, lo importante es que hablemos de interoperabilidad de la información. Y la interoperabilidad tiene 4 niveles, que va desde el técnico hasta la gobernabilidad de lo mismo. No es el tema de este panel, pero sí, y la curva de aprendizaje, que es otro factor que mencionas, no es tan diferente de esto. Lo que pasa es que, como decía yo, te abre una puerta a algo que no te permite el software privativo. Puede ser que te puedas extender, pero ganas conocimiento. Pero la curva de aprendizaje puedo decir que es, si acaso, un poquito más que el software privativo. Sí, definitivamente con la curva de aprendizaje simplemente hay que investigar con respecto a los software, y lo que sucede es que estamos acostumbrados al software privativo y por eso es que desconocemos el otro software, que es el open source. La siguiente pregunta la formula Lisbeth, entiendo Kiko, no sé si es correcto, de Senasa. Con el empleo de los software libres se puede lograr la nueva tendencia de GIS en la web o nube que promociona el software privativo. Esa es la pregunta. Esri está vendiendo este producto a instituciones estatales. ¿Cómo podría responder el software libre a esto? ¿Quién quiere iniciar? Lo único que sé respecto a esto es de que existe una aplicación de Apache Hadoop, que es el que sirve para organizar este tipo de información en la nube. Pero hasta ahorita, algo gratis como que sí, no mucho. Esta pregunta está interesante porque yo no conozco algo todavía de software libre que esté trabajando en la nube. Generalmente de lo que hemos hablado para trabajar con esto de la nube son bases de datos relacionales, es almacenamiento de información estructurada. Entrar a la nube es hablar ya de otros productos como Hadoop, como Mongo, etcétera, y debería de haber algunas APIs que trabajen con este tipo de bases de datos, con lo que se conoce como Big Data, que hacen uso de supercolumnas más que de información muy estructurada. Desconozco de algún producto que esté en la nube, pero no sé si Quantum GIS por ahí tiene algo de un servidor que puedas publicar información, pero desconozco, no lo he trabajado. Yesenia Peralta, del Servicio Meteorológico Nacional, pregunta ¿cómo optimizar tiempos en el uso del software libre? También, ¿cómo lidiar con las personas que están muy acostumbradas a trabajar con software con licencia? Bueno, considero de que en ese aspecto es bastante más de organización, ¿no? Respecto a cómo lidiar con las personas que utilizan el software privativo. Es cierto, todos los cambios cuestan, porque todo cambio es difícil, pero también se le tiene que hacer ver a la gente respecto a los beneficios que tiene la institución o la organización al utilizar software gratuito en vez de un software privativo. Sí, yo coincido. La resistencia al cambio es natural en el ser humano. Igual, y si de repente un software privativo Esri saca una versión 11 completamente distinta a la interfaz, etcétera, con la 10.1, que es la más nueva, obviamente va a generar vas a ver a usuarios que dicen, a mí déjame la versión anterior, no cambien, ¿no? Entonces, pues si aprovechas que el software libre tiene muchas ventajas y que de todas maneras tienes que seguir avanzando, no nos podemos estancar, pues aprovecha y mete software libre, de todas maneras va a haber un cambio, ¿no? Tenemos que cerrar la sesión. Agradezco la participación de todos. Solo voy a leer la última pregunta, no voy a esperar respuesta por lo que nos comentó Carlos durante su participación.
él podría directamente comentar algo más, pero la comparto porque me parece una pregunta muy importante. Es Eduardo Chávez, de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, coordinador de técnicos en sistemas de información geográfica, y plantea, dice, tenemos usando 4 años Quantum GIS y Saga GIS para preparar bachilleres como técnicos en SIG. ¿Cómo podemos colaborar al desarrollo de plugins y complementos? Bueno, y si Carlos se puede unir a la respuesta también. Agradezco la participación de todos, porque creo que ya me excedí del tiempo, pero sí. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.